Bueno, parte de los temas que vamos a estar desarrollando en esta noche, como te decía recién, está el doctor Javier Huistas aquí con nosotros, nuestro primer invitado. Vamos a estar hablando justamente acerca de los créditos UBA. Durante esta semana también hubo un nuevo intento, ¿no?, de negociación dentro de lo que es el Congreso Nacional para ver qué es lo que ocurre con esto, porque hay familias también que han decidido judicializar esta medida, sienten que ha sido un crédito de alguna manera engañoso, ¿no?, porque no sabían todo lo que se iba a venir, obviamente este contexto inflacionario, así que le vamos a pedir al doctor más detalles, ya que él representa a varias de ellas. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches a toda la audiencia. Bien, muy bien, y me gustaría que me cuente, porque recién veíamos algunos datos, yo estuve chequeando alguna información y obviamente es increíble cómo ha variado el valor de la cuota y de la deuda además, ¿no? Porque hay gente que debía, no sé, por ejemplo, 1 millón de pesos cuando tomó el crédito UBA y ahora está debiendo 8 millones. A pesar de que cumplió con el pago de todas las cuotas en tiempo y forma, y con una cuota que además se ha actualizado en un 100%, por lo menos en los casos que yo he visto. Sí, efectivamente. Por ejemplo, hay un caso puntual de uno de mis clientes que tomó un crédito de 2.600.000 pesos en mayo de 2018, con un valor de cuota mensual de 23.000 pesos, hoy está pagando 201.000 pesos de cuota. Y el valor de reposición del crédito, ya habiendo pagado 3 años, hoy estamos hablando de 17 millones de pesos. O sea que la deuda ha crecido exponencialmente en relación a lo que fue el crecimiento de los ingresos del trabajador o del cuentapropista, del empresario. En este caso, por ejemplo, en la gente que es veterinaria. Sus ingresos no condicen con el poder adquisitivo para poder afrontar el valor de la cuota UBA. Que no era lo que pasaba, digamos, al momento de tomar el crédito. O sea, al momento de tomar el crédito, las personas que decidieron utilizar esta forma de financiación podían sobrellevarlo, digamos, no afectaba del todo sus ingresos. Sí, no afectaba de todos sus ingresos porque se hablaba de una situación de estabilidad, en donde el crédito UBA tiene un componente de actualización que es un valor que se lo multiplica por el coeficiente de estabilización de referencia y que se va creciendo conforme a la inflación y lo va tornando de manera ya, como dije hace rato, exponencial, y va creciendo de forma prácticamente ilimitada. Haciendo una progresión del crédito de algunos de mis clientes, en algunos casos llegarían a pagar en su momento, de seguir así la progresión del UBA, a pagar cuotas de 3 millones de pesos de acá a 10 años. Digamos, un crédito a 15 años estarían pagando cuotas de 3 millones de pesos, claro, si es que la situación no se estabiliza. Después también hay una suerte de incumplimiento contractual por parte de los bancos, porque todos los créditos hipotecarios, estos UBA, tienen una cláusula que habla de que si de hacer el componente UBA con el coeficiente de variación salarial en vez con el SER, la diferencia es mayor del 10%, el banco está obligado a llamar al deudor para rediscutir el valor de la cuota y prorratear la cuota hasta en un 25% más de cuotas hacia el final del crédito. Los bancos no lo hicieron y están incumpliendo el contrato. No solamente hay una situación sobreviniente onerosa a favor del banco y muy perjudicial del tomador del crédito, sino que también está incumpliendo contractualmente la situación esta. ¿Y qué está pasando? Porque digo, mientras el Congreso intenta definir esto, la realidad de las familias obviamente es hoy, y están viviendo una situación muy apremiante por distintas circunstancias, puede ser por la adquisición de una vivienda única, pero también por otras situaciones donde el mismo crédito aplicaba, ¿no? ¿Qué está ocurriendo básicamente en este sentido y qué está pasando a nivel de la jurisprudencia argentina y fundamentalmente en Salta? Mira, acá en Salta se han resuelto muy pocos casos a nivel cautelar, por decirlo así, para que la justicia tome una medida cautelar para proteger al consumidor, o sea, al demandante contra el banco, para ya sea congelar la cuota o establecer un índice provisorio hasta que se resuelva la cuestión de fondo en una sentencia definitiva. Acá la justicia salteña ha ido en contramano a lo que es resultado de la justicia en las otras provincias, ya sea Mendoza
ya sea en la provincia de Buenos Aires, particularmente en Bahía Blanca, ya sea en la provincia de Córdoba, en el mismo Tucumán, se han obtenido sentencias favorables y en algunos casos ya hasta sentencias definitivas, en donde se condena a los bancos a rediscutir cómo se va a establecer la actualización de la cuota. Para darte un dato ejemplar, digamos, en la Argentina hubo distintas etapas donde se produjeron quiebres económicos y se solucionaron con la teoría del esfuerzo compartido, en donde el consumidor, el tomador del crédito, va a pagar el máximo de lo que él puede, que se entiende que es entre un 30 a un 35% de sus ingresos, y el banco va a ceder de su ganancia hasta un máximo que pueda. Entonces hay un esfuerzo de las dos partes, ceden para poder llegar a un acuerdo satisfactorio y un bien social, porque acá no solamente estamos hablando de créditos UVA para vivienda, estamos hablando de los créditos UVA prendarios, créditos UVA personales. Hay muchos casos que la gente se asoció con familiares para poder acceder a una vivienda y sacó el crédito UVA hipotecario y le dijo a la madre o al hermano o al cuñado, che, saquemos un crédito UVA personal, y con esos dos créditos suman para poder pagar realmente la casa. Y el crédito personal y el crédito segunda vivienda, porque algunas veces alguno tenía un terrenito, tenía otra propiedad y compró una vivienda, quedaría fuera hoy de esta ley que están tratando. Entonces, de este avance que quiere dar el Congreso brindando una solución parcial, digamos, para un sector nada más. No sería una solución global, que sí se dio en otros momentos en la historia de la justicia argentina. Te cito en la época del Rodrigazo, año 1973, que hubo una inflación de golpe, digamos, en la época de la circular 1050 de Martínez de Oz, que se dictó en el periodo de la dictadura cívico-militar en el año 1976, después posteriormente con el periodo de la hiperinflación de Alfonsín, y después con la salida del 1 a 1, con la salida de la ley de convertibilidad, la justicia argentina fue dando soluciones a los distintos créditos, no solamente hipotecarios, sino los créditos personales que tenía la gente contraídos con los bancos, y dio soluciones estableciendo jurisprudencialmente, en especial, la teoría del esfuerzo compartido. ¿Qué pasa con el resto de personas que no han decidido por ahora iniciar una acción judicial? Porque también están aquellos que, bueno, que están haciendo todo el esfuerzo posible simplemente por pagar o por ver que efectivamente hace una modificación en la ley, ¿no? ¿Se ha tratado de convocarlos, de unificar los reclamos? Hubo muchas reuniones, muchas conversaciones, Zoom, se reunían toda la gente del país por Zoom. Digamos, como puntada inicial la tiene la gente de Mendoza, por el intermedio del legislador Luis Cobos, Julio Cobos, quiero decir. Sí. Acá le está dando una mano el legislador Miguel Nani. No solamente ellos, ¿no? Sino hay mucha gente más que están tratando de escuchar, pero en definitiva es una cosa que se viene hablando desde la época de la pandemia, del 2020, y conversaciones tras conversaciones, y no hay una decisión política para darle una solución. Y tampoco, lamentablemente, la justicia salteña está defendiendo hoy al consumidor, que lo está dejando prácticamente desamparado. ¿Esto dónde se termina de litigar, doctor, en la justicia, en el Fuero Federal? No, en el Fuero Federal van los juicios que son contra el Banco Nación por una ley especial, que todo juicio contra el Banco Nación debe realizarse en la justicia federal, es competente. Y después todos los demás bancos, por la ley de defensa del consumidor, es la justicia ordinaria local. Bueno, a tener presente también eso. ¿Qué expectativas tienen? Porque yo sé que había gente que estaba incluso muy mal anímicamente, ¿no? Me decían que muy complicados, porque obviamente no encuentran una salida, y sabemos cómo los problemas económicos, además en un país donde hay vaivenes todo el tiempo, pueden afectar nuestra psiquis, ¿no? Yo creo que la solución, si la justicia no la da, que yo tengo entendido que la tendría que dar, la solución es política. Y tendría que salir del Congreso de la Nación, por intermedio de una ley, porque esto surge también de un decreto, un DNU, y una modificación de distintas leyes
que se permite como excepción indexar, porque estaba por la ley de convertibilidad, estaba prohibida la indexación, y se hizo una excepción, no me acuerdo bien el número de ley, que se permite por medio del crédito UBI, que era originalmente el nombre, y después se transformó con el nombre UVA, que se permita la indexación adentro. Pero en esta indexación no habla del anatocismo. Acá estamos teniendo la suerte que se aplica, está prohibido por la ley aplicar interés sobre interés. Acá tenemos que vos tenés un componente del crédito que te prestan a vos, se le aplica el sistema francés, se le aplica los intereses, se saca un valor de una cuota única, se suma todo ese monto, y ese monto total, que por ejemplo puede dar X cantidad de pesos, se lo transforma en UVA. Es cosa que se transformó en UVA, se vaya subiendo con el componente ser. En otras palabras, no es una indexación propiamente dicha, sino estoy aplicando intereses sobre intereses, que está prohibido legalmente. Tremendo, ¿no? La verdad, la situación que están pasando. ¿Cuántas familias se sabe exactamente el número de las personas afectadas? Sé que son cerca de 300.000 familias. Muchísimas. En crédito hipotecario, ¿no? No estamos hablando de los prendarios y crédito personal. Claro. Después, para darte un ejemplo, con un grupo de contadores, con mi señora y otra gente, hicimos un análisis de la progresión del crédito. Vos aplicándoles tasa activa del Banco Nación, el crédito se actualiza casi en 235%. Por ejemplo, desde que se empezaron a tomar en comienzo del 2018. Con el IPC, con el índice de precio del consumidor, estamos por arriba del 300%. Con el crédito UVA, con el sistema UVA, estamos por arriba del 800%. O sea que la excesiva onerosidad a favor de los bancos, que se ha transformado en este momento, sobreviviente, porque al comienzo actuaron de buena fe, por decirlo así. Supongamos que hubo buena fe de todas las partes, se explicaron como se debía explicar, y esto es una situación sobreviviente que ha desbordado la base negocial. O sea, la base negocial y la situación económica del país que permitió al consumidor decir, sí, voy a sacar un crédito, acá me voy a comprar mi auto, acá voy a sacar un crédito personal para hacer una reparación, y lo envalentonó para tomar con seguridad ese crédito, hoy ha quedado desamparado por el Estado Nacional. El Estado Nacional en su momento hizo mucha publicidad para que el ciudadano adquiera el crédito, y hoy no puede el Estado Nacional dejarlo desamparado en esta situación. Bueno, interesante poder escuchar esto, plantearlo también, sobre todo porque si hay otras personas que están siendo afectadas, para que sepan que hay distintas vías, ¿no? Distintos caminos para intentar una reparación y una suerte de posibilidad de no perder su vivienda y de poder seguir afrontando, como decíamos, el pago de estas cuotas. Doctor, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias, Mabel, y bueno, espero que esto se solucione en la justicia y en la política. Por supuesto que sí. Nos vamos a la pausa, quédate ahí, ya volvemos.